Hola, ¿cómo estás? Pues vamos a comenzar con nuestra relectura. Bueno, yo no lo voy a leer todo, obviamente, porque solo con eso nos llevaríamos un montón de horas, pero vamos a ir comentando aquellas cosas que, bueno, pues a mi criterio me parece que te pueden ser de mayor utilidad para una mejor comprensión de esta fantástica obra que es El Quijote, Don Quijote de la Mancha. Y para no andar con más preámbulos, no te tengo que explicar la importancia del Quijote, vamos al grano, vamos al primer punto. ¿Por dónde empieza el Quijote? Pues el Quijote empieza por algo a lo que normalmente no le hemos parado los lectores comunes, que no somos ni profesores de literatura, ni filólogos, ni nos dedicamos a esto, y que nos ganamos la vida de otra forma. No sé si mejor o peor, pero nos la ganamos de otra forma. Entonces, ¿cómo empieza este libro? Empieza con la dedicatoria. La dedicatoria. Que, no sé, quizá mucha gente no la haya leído, me imagino, ¿no? Yo al menos he de confesarte que creo que no la había leído nunca así atentamente, o si la había leído era así, como rápidamente, ¿no? Es una dedicatoria al duque de Béjar. Y es una dedicatoria muy corta, tiene un solo párrafo. Al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. Y aquí se lanza una parrafada. La única parrafada dice: en la fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he determinado sacar a luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de vuestra experiencia, aquí en bla 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 bla. Vamos a ver, aquí hay ya muchas cosas que decir y que contar. En primer lugar, es muy curioso que la dedicatoria del primer libro sea al duque de Béjar, mientras que la dedicatoria de la segunda parte, que se escribió 10 años después, esté dedicada al conde de Lemos. Esto ya es un poco chocante, ¿no? Vamos a empezar por más al principio todavía. ¿Para qué se dedicaba un libro? ¿Cuál era el objetivo de esto, ¿no? O sea, hoy día los autores ponen: le dedico este libro pues a mi esposa, o se lo dedico a mi hija, o se lo dedico a mi profesor de no sé qué, o se lo dedico a la humanidad, se lo dedico a lo que... En fin, yo también he escrito algún libro y he hecho una dedicatoria así, muy simple, ¿no? Dedicado a mis padres, a quienes debo tanto, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es lo que se hace ahora. Entonces, en la época de Cervantes, ¿qué se hacía? ¿Por qué se dedicaba a un libro? Bueno, hay que tener en cuenta que, primero, que ser escritor en aquella época o eras muy rico o tenías otra forma de ganarte la vida o ibas a pasar mucha hambre. Una de estas tres alternativas, elige la que quieras, ¿no? O ser muy rico o tener otra profesión, la que fuera, por ejemplo, militar, ¿no? Era bastante frecuente, un señor que era militar. Claro, los militares, si no están en guerra, tienen mucho tiempo libre, entonces pues era escritor. O tienes otra forma de ganarte la vida, o si no vas a pasar muchísima hambre. Y claro, esto es lo que le pasaba a Cervantes y a muchos otros, que necesitaban tener un mecenas. Un mecenas era un señor rico, muy rico, que pues fundamentalmente se rodeaba de artistas para mejorar su reputación, para tener no reputación de ser un tipo que se había hecho rico simplemente robando y explotando a los demás, sino que con sus riquezas, generalmente malavidas, aunque fueran legales, pero generalmente malavidas, pues con sus riquezas hacía cosas buenas como fomentar las artes y la cultura. Y entonces, pues en la corte, que también una corte, una pequeña corte, la pequeña corte ducal o condal
o del marquesado, en su corte personal, pues había músicos, había poetas, había arquitectos, por supuesto, había pintores que le hacían retratos a él, a su familia, a su perro, había todo el arte, ¿no? Entonces era algo que le daba reputación, pues ya digo, porque si no, es que, claro, habían sido unos sujetos que habían acumulado una cantidad de riquezas y necesitaban como perfumar el ambiente, ¿no? Y bien, pues esto es lo que hacían. Y claro, pues la dedicatoria venía a ser como una especie de reconocimiento de esa protección que le daba el mecenas. El mecenas les daba dinero. A algunos incluso les daba vivienda y les daba más cosas. Es decir, a veces pues había alguien que formaba parte de la corte y entonces resulta que el músico o los músicos de la corte pues vivían en el mismo palacio de este noble, de un duque o de un marqués, vivían ahí, tenían unos aposentos y ahí comían y ahí todo, y lo único que tenía que hacer era pues componer música que le gustase al señor de la corte y luego interpretarla pues en sus fiestas, en sus banquetes, en sus bailes, etcétera, etcétera. Este es el juego del mecenazgo. Y entonces, pues claro, el pobre Cervantes pues también trataba de arrimarse a eso, ¿no? Pero ahora aquí, a partir de aquí viene lo divertido. Primero, parece que Cervantes tuvo muy poco éxito con este tipo de cosas y que en general pasó mucha hambre. Y entonces, claro, una de las cosas que he podido averiguar con respecto a esta dedicatoria es, uno, que el duque de Béjar, en estos tiempos en que era un joven de unos 28 años, que, hombre, que hoy día es casi un adolescente. En aquella época era un joven, ya, pero en fin, ya iba siendo, ya iba teniendo su edad, ¿no? Es decir, porque ten en cuenta que la edad, la esperanza de vida de los españoles en aquel tiempo pues era muy baja, y quizá a lo mejor un hombre rico pues podría decir, hombre, quizá puede llegar a los 60, a los 70, pero de ahí no pasaban, ¿eh? O sea, ya a los 70 un señor ancianísimo, ¿no? Es decir, con lo cual 28, ya te digo, sí era joven, pero bueno, no tanto. Entonces, pero parece ser que este señor tenía incluso su cierta fama de que era un tarambanas y que realmente la vida intelectual le importaba absolutamente nada, que era muy rico, pero que en fin, que el dinero se lo gastaba en cacerías, por ejemplo, ¿no? Parece que le gustaba la caza y que le gustaba pues las fiestas y que hombre, que seguramente el Quijote no lo leyó en su vida y que probablemente no leyó ningún libro en su vida, seguramente, ¿no? Es decir, y que da gracias que no era analfabeto, más o menos, ¿no? El duque de Béjar. Entonces le hace esta dedicatoria. Claro, luego empieza uno a darle más vueltas y entonces se da uno cuenta de que esta dedicatoria es como muy sosa. Cuando te la leas, yo no te la voy a leer entera, pero es prácticamente con lo que te leí antes, es casi la mitad, ¿eh? Pues es medio sosa, pero que contiene lo que es típico de Cervantes. Contiene lo que los españoles llamamos una mala leche. Increíble, o un colmillo, o una mala intención, o una doble intención. O sea, aquí hay veneno, en esta dedicatoria hay veneno, ¿no? ¿Por qué? Mira, pues primero porque la dedicatoria, como te digo, es muy sosa, y luego resulta que me he enterado leyendo un artículo que te voy a adjuntar para que tú le puedas leer más. Es un artículo un poquito denso, pero si te interesa el tema te va a gustar. Que esta dedicatoria está prácticamente plagiada. que hay frases completas que han sido copiadas de otras dedicatorias. Entonces uno dice, vaya, o sea, ¿cómo es posible que un señor tan creativo y tan original como Cervantes, a la hora de escribir la dedicatoria, hiciera plagio, un plagio evidente? O sea, porque incluso un buen escritor a veces puede disimular el plagio y se nota poco, pero este es un plagio descarado, es decir, copió letra por letra frases enteras de otras dedicatorias. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues esto no sabemos lo que es, pero es bastante fácil interpretar que esto es una burla. Es decir, cuando un señor que ha sido capaz de escribir un montón de páginas con la creatividad que escribió el Quijote y muchas cosas más,
Es absurdo que no haya sido capaz de ser original o de ser auténtico y de usar sus propias palabras en una dedicatoria y que haya tenido que copiar otras. Entonces, esto, en el fondo, lo que debe ser es una burla. Y seguramente es una, asumo yo, es decir, es una interpretación mía, que seguramente le pidió ayuda o mecenazgo al duque de Béjar y que a lo mejor pues el duque de Béjar quizá, pues no sé, le dio 5 escudos para quitárselo de en medio y ya está. Y el otro dice, bueno, muy bien, pues te voy a dedicar la obra. pero se la dedicó así, ¿no? Y otra cosa también interesantísima es que en este párrafo no hay ni un solo punto, todos son comas. Es decir, que es una larguísima frase con montones de oraciones subordinadas unas a otras, lo cual hace también que sea un poco enredada y que es contradictorio con el estilo ameno que tiene Cervantes luego en su obra, ¿no? Es decir, donde utiliza los puntos, las comas, y los puntos y coma y los dos puntos muy bien. Aquí no, aquí todos son comas, ¿no? Para que a su sombra coma, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, coma, o se parecerse... Vamos, para mí esto es ya desde la dedicatoria, Cervantes está demostrando el nivel de su humor, que es peligroso, es decir, que es peligroso, es decir, una dedicatoria plagiada y donde todos son comas, y que por lo tanto hacen una lectura enrevesada, densa y aburrida. Solamente al final hay otro signo que no es una coma, que son 2 puntos. Bien. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Pues que además de ese plagio, de esa especie de que pone como la dedicatoria a un señor que claramente no tenía ningún interés en la literatura y que eso se sabe por otros lados, entonces pues que nos está ya dando una especie como de pauta de decir, allá voy, y mucho cuidado conmigo, porque tengo una pluma muy afilada y puedo hacer mucho más daño del que la gente se imagina, ¿no? Y efectivamente, todo el Quijote va en esa línea, y esa es una de las genialidades también de Cervantes, cómo es capaz de usar el humor y junto con una crítica completamente feroz, y con una crítica que ya lo iremos viendo, que es perfectamente actual. Bueno, pues nada más, con esto lo dejamos aquí. Ha sido un capítulo muy cortito, solamente la dedicatoria al duque de Béjar. Otro día hablaríamos del conde de Lemos, pero eso cuando llegue, cuando llegue la dedicatoria al conde de Lemos. La verdad es que el pobre Cervantes lo pasó mal con estas cosas, incluso, hombre, lo pasó mal en términos generales, porque aún siendo un escritor famoso, pues no le pudo sacar mucho rendimiento a sus libros. Es decir, ten en cuenta que lo que se hacía en aquel tiempo era que él vendía a un impresor sus derechos de autor. Entonces el impresor le daba una cantidad y ya está, y se acabó. Y a partir de ahí, si el libro era un éxito y se vendían miles y miles de ejemplares, toda la ganancia era del impresor, no del autor. O sea, el autor, y especialmente Cervantes, como vivían siempre tan apretados de dinero y tan urgidos, pues al final lo vendían por un precio ínfimo. Luego iban y hacían otro trato con otro editor, pero en fin, eso ya es otra historia, de ver cómo eran los negocios de la literatura y la edición en aquellos tiempos. Pues nada más, cuídate mucho, sé feliz, y seguiremos hablando sobre el Quijote, que apenas hemos empezado.